Hola, ¿qué tal mis amados? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia en Coquitlán. Saludos a todas esas hermosas familias que nos están sintonizando. Espero que este mensaje sea de gran bendición para su vida. Mire, usted sabe, tenemos este programa que lleva por título 7 días en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a la lección número 6. Hoy vamos a ver una lección que lleva por título La Iglesia vive por el Espíritu Santo. Esto va a ser de gran bendición para su vida. Espero que sigamos adelante siempre confiando en el Señor. Y entonces, comenzamos. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar, es una predicación que lleva por título La Iglesia vive por el Espíritu Santo. Vamos a la lección número 6 de nuestra serie 7 días en la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a entrar de lleno y en esta ocasión quiero que hagamos una pequeña oración y le pidamos a Dios que se nos dé la sabiduría y la dirección. Es algo muy importante. Quiero que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe para que juntos hagamos esta oración. Padre, en este momento bendecimos a todas las personas, a toda la audiencia. Te quiero pedir que bendiga nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos. Señor, te necesitamos. Queremos que este mensaje llegue a lo profundo de nuestros corazones y que lo pongamos en práctica. Que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la iglesia, quiero decirles que estamos hablando de algo que está muy ligado, que la iglesia es por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en la iglesia. Quiero comenzar diciéndoles una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? Bueno, la iglesia es en el griego eclesia, que significa asamblea o congregación. Es decir, la iglesia es el grupo de personas que se reúnen para cantar, para leer la Biblia, para orar. Esa es la iglesia. Es decir, cuando una familia cristiana está cenando, ahí está la iglesia. Cuando van de día de campo, ¿verdad? Todos los hermanos van en un autobús, ahí está la iglesia, ¿sí? Si nos reunimos en una casa, ahí está la iglesia. Ahora, el templo, ¿qué cosa es el templo? El templo, ¿verdad? Pues es un edificio hecho de ladrillo, de cemento, es un edificio, una edificación. Eso es el templo. Entonces hay que diferenciar perfectamente bien qué cosa es el templo y qué cosa es la iglesia. Ahora, quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Quiero que por favor busque usted ahí en su Biblia el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 hasta el 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes quiero hacerles un pequeño comentario, no sé que se me vaya a olvidar. El Espíritu Santo no está en un bar, en una discoteca o en un restaurante. El Espíritu Santo no se va a manifestar en una feria o en un circo, en un teatro, en un cine. No, el Espíritu Santo está en la iglesia. Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que el Espíritu Santo está en la iglesia. Y vamos a ver cómo desde el principio, cuando se edifica la iglesia, Jesucristo había prometido la presencia del Espíritu Santo a la iglesia. Es algo muy bonito. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Dice el apóstol Pablo, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo les dio esta promesa. ¿A quiénes? ¿A una sola persona? No fue a una élite, no fue a los ricos, no fue a sus paisanos, sino que fue a la iglesia. Dijo: ustedes, iglesia, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo fue para la iglesia, no fue para cierta élite o para un grupo étnico, no, sino que fue exclusivamente para la iglesia. Jesucristo les dio una promesa a la iglesia y la iglesia esperaba el cumplimiento de esa promesa. Entonces nos damos cuenta que la iglesia vive por el Espíritu Santo. ¿Y qué le parece si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4? Yo creo que muchas cosas se podrían evitar si nosotros nos enfocáramos a la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿De qué les estoy hablando? De que necesitamos entender que la iglesia vive por el Espíritu Santo. No podemos dejar a un lado al Espíritu Santo, sino que Él debe de estar presente en cada oración, presente en los cantos, presente en la liturgia, presente en la vida de los hermanos, y para cualquier decisión, es decir, la iglesia, el pastor, los ancianos o los diáconos se reúnen y comienzan a orar al Espíritu Santo porque van a tomar una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia vive por el Espíritu Santo. Nosotros podemos, híjole, de verdad que yo me quedé sorprendido al darme cuenta cuántos temas, cuántas cosas, cuántos estudios, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas podría uno sacar en relación al Espíritu Santo. De verdad es muchísimo y todo sería de mucha bendición. Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a detenernos un momentito ahí, busquen su Biblia, Hechos capítulo, que dijimos que era capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Vamos a detenernos tantito ahí en ese pasaje, porque dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Era una fiesta solemne que guardaban los judíos, ¿sí? Estaban en Jerusalén, llegaban personas a esa fiesta, judíos residentes que vivían en otros países, que llegaban para que celebraran esa fiesta. Y dice que durante los días de la fiesta de Pentecostés estaban todos unidos juntos, estaban todos unánimes juntos, así es como dice la Escritura. 120 hermanos que estaban orando, y dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya se dio cuenta cómo fue a la iglesia a la que se le prometió la presencia del Espíritu Santo? Y cómo fue que en una reunión de la iglesia se manifestó el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo llegó para quedarse en la iglesia, y es algo muy bonito. Al libro de los Hechos se le ha llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad no es así. No es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas, ¿verdad?, le pusieron este título al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y así es conocido mundialmente. Sin embargo, no es así. Creo, mi opinión personal es
que el libro debería de llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que estuvo todo ese tiempo en la iglesia ministrando, orientando, llevando, haciendo milagros. El Espíritu Santo fue de verdad el número uno principal en la iglesia, ¿verdad? En el libro de los hechos. Ahora, dice que el Espíritu Santo es un libro histórico. El libro de los Hechos es un libro histórico y narra la confirmación de la iglesia, la cual nació cuando Jesús comenzó su ministerio. Es decir, no fue Pedro el fundador de la iglesia, sino que fue Jesucristo el fundador de la iglesia. Y la iglesia no nace ahí en el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí no nace la iglesia, sino que la iglesia nace cuando Jesucristo comienza su ministerio. Cuando Jesucristo tiene ya a un grupo de personas, esa fue su iglesia. Desde el momento que él llamó a Andrés, llamó a Pedro, desde el momento que él llegó a visitar a Lázaro a su casa, ahí estaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero ahí es donde comenzó la iglesia, ¿sí? Ahora quiero también leer esto. Dice, algunas personas piensan que el libro de los Hechos es un libro en transición y que no se terminó de escribir, pero que no se debe ocupar como un libro de doctrina. Pero muchas doctrinas se sacan de este libro, como ejemplo el diaconado, etc. El Espíritu Santo estuvo presente en Jesucristo y luego en los apóstoles y también en los discípulos y luego en todas las iglesias de Jesucristo, y en este tiempo todas las iglesias donde se predica Jesucristo está el Espíritu Santo. Por eso la iglesia vive por el Espíritu Santo. Puedo decir que algunas iglesias realmente están llenas del Espíritu Santo. Algunas iglesias están llenas del Espíritu Santo, pero otras iglesias no. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va a estar presente en la vida de la iglesia. Algunas personas dicen, no, es que el libro de los Hechos, sí, es un libro histórico, pero no se terminó de escribir, es un libro de transición, entonces ¿por qué vamos a tomarlo en cuenta? No vamos a sacar doctrinas de un libro así. Sin embargo, déjeme decirle que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil la escritura. Entonces no es algo solamente a la aventura, no es un libro que no se terminó de escribir, es un libro que se terminó de escribir, porque definitivamente vemos el libro de los Hechos cómo está relacionado con el libro de Éfeso o con el libro de Corintios, cómo narra toda la historia. En realidad es todo lo que se tenía que escribir. Ahora, ciertamente nos toca a nosotros escribir el libro de los Hechos. Yo no sé tu iglesia cómo se está moviendo en el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros en la iglesia hemos visto el mover, hemos sentido la presencia del Señor, no solamente en cantos, en danzas, sino que hemos visto milagros, hemos visto provisión económica, hemos visto muchas cosas, revelación en las Escrituras. O sea, realmente yo como pastor he sentido la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Yo creo que si hay un grupo de cristianos que se aman, que se cuidan y que ellos están orando unos por otros, ahí está definitivamente la presencia del Espíritu Santo. No necesitamos una manifestación, que llegue un viento recio y que nos tumbe, ¿verdad? No necesitamos ver fuego, así lenguas de fuego repartidas en cada uno. Sabemos que la presencia del Espíritu Santo es real, y de verdad cuando un hermano perdona a otro, el Espíritu Santo. Cuando un pastor da un mensaje y tú dices, caray, es que eso nunca lo había visto yo en la Biblia, ahí está el Espíritu Santo. Cuando ves una persona que ha sido sanada, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia vive por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7. Por favor, busque usted ahí en su Biblia y vamos a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, fíjese lo que está diciendo este versículo, analícelo y piénselo, medítelo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis? Que el Espíritu Santo le estaba hablando ¿a quién? A las iglesias. ¿Está de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo le estaba hablando a las iglesias y es lo que hace hoy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue con su labor desde el principio de la creación, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo iba y venía, el Espíritu Santo estaba ahí presente. Pues hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo está presente también en tu iglesia. El Espíritu Santo está también presente en la vida del pastor. El Espíritu Santo está presente en la vida de todos los hermanos. Ahora, ¿no será que le estás resistiendo al Espíritu Santo? Tal vez el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida y tú estás renuente. Algunas personas se niegan definitivamente, Cualquier cosa dicen, es que eso no es de Dios, es que eso no está bien, es que a mí no me parece, es que eso no va con nuestra doctrina. Sin embargo, el Espíritu Santo le está hablando a las iglesias, que no hagamos oído sordo, que de verdad prestemos atención a lo que el Espíritu Santo le está hablando a las iglesias. Hechos capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer en nuestra Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿sí? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí, hermanos, está dando la promesa que era el bautismo del Espíritu Santo. Dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿cuáles vosotros? Si pudiéramos parafrasear esa escritura, diríamos de la siguiente manera: porque Juan el Bautista, estando en el desierto, ciertamente bautizó a las personas con agua en un bautismo de arrepentimiento. Pero la iglesia, fíjense bien, pero la iglesia, ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa sería una hermosa paráfrasis de lo que sería el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, o en otras palabras, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 8, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí recibimos la promesa, y vuelvo a repetir, es la iglesia vive por el Espíritu Santo. Que esta promesa fue dada a la iglesia, no a los policías, no a los bomberos, no a ninguna asociación civil. Esta promesa fue dada para la iglesia. Y aquí vemos, dice iglesia, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Libro de los Hechos, y vamos a leer capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice de la siguiente manera: agradó la propuesta a toda la multitud, ¿sí? A toda la iglesia. Esa sería la palabra, a toda la iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo estaba presente en la iglesia. Hechos capítulo 13, en el versículo 2. Hechos 13, capítulo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Miren, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia? En la iglesia
Sí, estos estaban ministrando al Señor, es decir, estaban predicando la palabra y estaban ayunando. Y en ese momento dijo el Espíritu Santo, ¿a quién le dijo? A la iglesia. El Espíritu Santo le habló a la iglesia y le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos capítulo 13, pero vamos al versículo 52. 13:52. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Hechos 13:52. Y los discípulos, o sea, la iglesia, ¿se da cuenta? Y la iglesia, los discípulos que eran miembros de la iglesia, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, que sea una iglesia avivada, que tu vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo, que tú puedas de verdad llenarte de gozo, de paz, de alegría, una vida llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Para terminar, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una vez más, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando hablo del rebaño, estoy hablando de la iglesia. ¿Sí? Cuando hablo del rebaño, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Dice, por lo tanto, mirad por ustedes y por toda la iglesia, ¿sí?, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces tenemos una iglesia que vive, que ahora sigue viva por el Espíritu Santo y que seguirá viva por mucho tiempo más, por siglos tal vez. El Espíritu Santo está dándole vida a la iglesia. La iglesia se va a morir si no está conectada al Espíritu Santo. Quiero que tu vida esté conectada al Espíritu Santo. Quiero que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Y ahora quiero que tú sepas que tu iglesia vive por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Quiero agradecer que pues hayamos llegado ya al final de este video y no olvide levantar su dedito y darle suscribir, like y compartir. Eso sería de mucha bendición. Y también quiero pues recordarles que seguimos en nuestras redes sociales. Estamos en la página de Lluvias de Gracia Cuautitlán y también en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Lluvias de Gracia Cuautitlán. Pues hay que seguir adelante. Espero que sigamos estando en contacto y esto va a ser de gran bendición para todos. Recuerden, todos somos lluvias.